At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hay una gran diferencia entre quedarse atrapado, angustiado y anclado con los efectos del COVID-19 o elegir resurgir, reinvertir tus finanzas a nivel personal, familiar y también de tu empresa. Este curso está destinado a todas aquellas personas que tengan la necesidad de manejar un presupuesto. El objetivo de este curso es proporcionar las guías, las bases, las recomendaciones para realizar el ejercicio de presupuesto, ya sea personal, familiar o empresarial, que servirá de apoyo para tomar las mejores decisiones financieras. Soy Eddie Silvera, tengo más de 25 años dirigiendo instituciones financieras. Actualmente soy el gerente general de Canalbank en Panamá y pongo a tu disposición toda mi experiencia al servicio de la mejoría de tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Te esperamos. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. El llamado gobierno del cambio en cabeza de Gustavo Petro parece que no lo es tanto. El pacto histórico, la coalición política colombiana de izquierda que ahora está en Nariño, prometió, entre otras cosas, acabar con la corrupción. Pero de ser cierta, lo develado recientemente por la revista Semana, que de lo que se habla es nada más y nada menos que de dinero proveniente de mafias, manejado por el hijo del ahora presidente y que podrían haber entrado en el financiamiento del pacto histórico en la pasada campaña electoral. Ahora bien, ¿qué se dice de este escándalo? Algunos lo matizan afirmando que Gustavo Petro nada conocía de las andanzas de su hijo. Incluso lo afirma la propia denunciante, Day Vázquez, nuera del presidente, quien cuenta de todo, pero recalcando que el mandatario lo desconocía, al menos hasta que ella en persona se lo contó hace un poco más de un mes. Gustavo Bolívar salió en respaldo del presidente luego de las denuncias en contra de su hijo Nicolás Petro Burgos, exigiendo respuestas por parte de los implicados e incluso señaló a los sectores de oposición de un supuesto golpe de Estado. E incluso afirmó que si se meten con Petro, se meten con 11 millones de ciudadanos. Roy Barreras, presidente del Congreso, en rueda de prensa, envió un mensaje: rodear y blindar al jefe de Estado, haga lo que haga. Así las cosas, el exmandatario Andrés Pastrana planteó en las últimas horas la realización de un juicio político contra el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. El cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su gobierno en torno a corrupción y pactos con organizaciones criminales del narcotráfico son suficientes para ello. No Callaré se conecta de inmediato con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien afirma que este país, Colombia, se le salió de las manos a Gustavo Petro. Él no sabe gobernar. Él es PhD en anarquía. Así que vamos a darle la bienvenida para ahondar con ella en este tema que sin duda medirá el verdadero talante de la institucionalidad en Colombia. Bienvenida, senadora. Gracias, Nitu, por la invitación. Aquí Bueno, estamos nosotros viendo lo que pasa día por día en Colombia. y el tema está planteado, ¿no? Y digamos que lo más reciente es que el exmandatario Andrés Pastrana está pidiendo un juicio político, cosa que se ve muy difícil cuando el Congreso es controlado por Petro, ¿no? Por el gobierno. ¿Qué opina usted? A ver, primero, recordemos, Nitu, que la izquierda es perversa y la izquierda se adueñó de la verdad cuando la mentira
es la funcionalidad. Su narrativa se basa en relatos falsos, en creación de mitos y leyendas. El error de los que no somos de izquierda es permitir que nos deconstruyan la historia. Ellos se adueñaron, ellos se eximieron de culpas y de responsabilidades frente a toda la violencia que han generado hace más de 60, 70 años. Ellos se convirtieron en víctimas y a las víctimas las volvieron victimarios. Y así fueron colonizando de país en América Latina. Ver a Petro hoy de presidente realmente es decepcionante, pero vale la pena notar que es el éxito de la campaña y de la propaganda de la izquierda. Así como llegó Fidel Castro con falacias, así como llegó Hugo Chávez con falacias, y así como han ido conquistando otros en América Latina para desplegar toda la capacidad de tiranía que tienen frente a sus pueblos, todo ese odio disfrazado de amor y de humanitarismo, porque estamos frente a izquierdópatas, estamos frente a enfermos mentales, a personalidades disfuncionales. Petro llega con la promoción del cambio, con la idea de que todo está mal, que seguramente en 200 años en Colombia todos hemos sido unos estúpidos, que no hemos construido país, que a pesar de la adversidad de una sociedad violenta desde su origen, Colombia ha sido un país violento desde su independencia, desde su formación como nación y como república. Eso no significa que sea una excusa, eso significa un desafío, que además se agrava con el fenómeno del narcotráfico. Entonces, que Petro hoy, que participó de uno de los grupos más violentos y más salvajes de la historia, que es el M-19, que también creó un mito para exculpar su origen, que fue el robo a las elecciones del general Rojas Pinilla, que de pronto sí se la robaron, pero es que el origen del M-19 no es ese. El origen fue la orden de urbanizar la guerra de Jacobo Arenas, uno de los líderes del secretariado de las FARC. Los 5 más altos miembros del M-19 vienen de las FARC. El resto es mito, el resto es leyenda. Petro es parte de una organización que quema vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. Todos los crímenes que hicieron, el asesinato de un hombre negro sindicalista que no estaba de acuerdo con las ideas de izquierda, las cárceles del pueblo, qué ignominia llamar cárceles del pueblo a una forma de reclusión peor que la de un animal, en jaulas debajo de la tierra. Eso hacía el M-19. Pero tuvieron la capacidad, Nito, de borrar de la memoria todas estas imágenes. Por eso el error de nosotros es no recordarle todos los días a las siguientes generaciones lo que vivimos para evitar que esto nos suceda y que lleguen al poder personas que no tienen la capacidad de gobernar y que además tienen una altísima disfuncionalidad que va a poner en riesgo la vida de todos los colombianos. Y ustedes pues ya saben lo que les pasó. Y los cubanos ni se digan. Gustavo Petro accede al poder con una imagen, con un maquillaje. A pesar de un video donde lo vimos recibiendo fajos de dinero que le faltaba olerlos, pero la propaganda de la izquierda, llámese fascista, nazi, comunista, que son hermanos siameses, doctrinas colectivistas, es una aplanadora con el uso de la mentira. Pero resulta que llegó a dar órdenes y se empezó a estrellar con una institucionalidad que es frágil, pero existe en Colombia. Se estrelló con los jueces, Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional, pero todavía tiene esa maniobrabilidad sobre un Congreso que, como decimos aquí, le gusta recibir mermelada, aunque esas mayorías hoy pueden estar fragmentadas por una reforma a la justicia que va a poner en riesgo la salud de todos los colombianos y unas elecciones a alcaldías y gobernaciones que vienen en octubre. No la tiene fácil. ¿Dónde se le agrava el problema peor a Petro? Cuando vienen estos últimos escándalos. El escándalo de su hijo, que además sí fue su aliado absoluto en campaña, donde aparece recibiendo dádivas e ingentes sumas de dinero de quienes han sido narcotraficantes. ¿Quién lo devela? Su mujer, y pueden decir que despechada, sí, pero resulta que esas grandes revelaciones las hacen las mujeres despechadas, como las hacen los socios de negocios cuando se tumban o se roban entre ellos.
Lo que dice esta muchacha, con pruebas fehacientes de su celular, que además todo eso es prueba forense que puede extraerse, es cómo venían enriqueciéndose ilícitamente, recibiendo platas que se incrementan durante la campaña de Gustavo Petro. Que Petro supiera o no, uno puede decir, no sabía, pero ¿será que Petro es tan ingenuo o tan tonto de no darse cuenta de los lujos y el modo de vida de su hijo? Por favor, eso salta a la vista. Lo dicen en los chats cuando la madre del muchacho le dice, bueno, ¿y este apartamento qué es? Esto enloda toda esa imagen falsa que le han vendido a un público ingenuo, hipnotizado, con una gran porción de imbéciles, porque estamos rodeados de la imbecilidad colectiva, Nitu, que termina eligiendo personajes que no tienen nada para ofrecer. No han generado una empresa, no han pagado impuestos, no han generado empleos, pero le venden que es que va a ser el cambio, que es que todo está mal. Bueno, todo está mal y se va a empeorar por cuenta de Gustavo Petro. Hoy la imagen de Petro, pese a que contrató una encuesta puede ser una cifra similar a $200,000, para que lo dejaran en 51%, no supera el 30%. Porque la gente de él ya se está dando cuenta que todo era un chiste, que es la misma farsa, que Petro pertenece a la misma clase politiquera de la que ha usufructuado para hacer su propaganda política. Pero no solamente es la gente, senadora, es que a uno en la distancia, pues cuando ve que los partidos terminan, y tengo que decirlo con angustia porque fue así lo vimos, el Partido Conservador, el solo nombre, el Partido Conservador se convirtió en un partido de gobierno, a uno le dice, caramba, pero es que es todo, hay una podredumbre efectivamente dentro de la política colombiana, igual que pasó en Venezuela, y se fue como pudriendo todo. Cuando hay una manzana podrida, pues todas las demás se contaminan, ¿no? Entonces esto a uno le llama la atención porque dice, bueno, ¿cómo se va a salir de esto si todos están, no todos, por supuesto que hay excepciones, pero uno no ve, por ejemplo, en este escandalazo que está pasando con relación al hijo y el hermano de la familia del señor Petro, uno no ve una acción política mancomunada. Yo veo voces separadas, la suya, la del presidente Pastrana, 2 o 3 más, pero esto debería ser un revolcón. Y vemos que más bien lo que han salido son estos izquierdosos a atizar un poco, a bajarle el volumen a lo que está pasando y decir, Petro no sabía nada de esto. Claro, porque ellos tienen que proteger la imagen de Gustavo Petro, pero cada cual que crea lo que quiera creer. Lo que sí es un hecho es que no ha sucedido con la contundencia necesaria que los partidos se unan y reclamen. Lo que dice Pastrana de un juicio político es porque él recuerda cuando Ernesto Samper le robó las elecciones a la presidencia con el dinero del cartel de Cali de la familia Rodríguez Orejuela. El proceso 8000, que llevó al traste la gobernabilidad de Ernesto Samper, como va a ir al traste la gobernabilidad de Gustavo Petro más temprano que tarde. Se anticipa que hay medios que tienen grabaciones que han entregado los abogados de los narcos que le dieron dinero presuntamente a su hermano y al alto comisionado. Hasta que eso no salga, me supongo que estará en vilo o estarán negociando o habrá toda esta capacidad extorsiva entre criminales diciendo entrego esto porque usted me prometió. Porque no se nos puede olvidar un hecho, Nitu, que los espectadores y oyentes tienen que tener claro. En diciembre, sí, antes ya de la campaña como tal, las campañas que se vieron a Congreso y después la campaña presidencial, se descubrió al hermano de Gustavo Petro con el alto comisionado paseando de cárcel en cárcel, dando ofrecimientos. Yo me pregunto, ¿no estaban cantando villancicos, no es cierto? ¿Qué tipo de ofrecimiento le hace uno a la mafia? De paz total, que en el léxico comunista igual impunidad total, ¿a cambio de qué? ¿De dinero para la campaña presidencial? Dicen que cada uno de esos mafiosos pagó entre el orden de los 300 y 500 millones de dólares
para entrar en esos convenios de la paz total. Eso es un comentario. 300 y 500 millones de pesos. De Hasta pesos. $1 millón dice uno que extraditaron. Y cuando uno ve el afán del gobierno de tramitar leyes como lo hicieron en el Congreso, como una aplanadora que además les quedó bastante mal, porque es una ley que se debe caer en la Corte Constitucional, que ya la Corte le salió al paso al gobierno y le dijo, un momentico, lo que salga de ustedes y del Congreso, que sea abiertamente en contra de la Constitución, nosotros, Corte Constitucional, podemos dictar una medida cautelar y suspender el efecto de esa norma, de esa ley. Eso no había pasado nunca en Colombia. Eso es una salvaguarda en este momento para la estabilidad institucional, porque llega cualquier loco de estos con su manicomio, como lo dijo la exfiscal Vivian Morales, que es su gabinete, y acaban con un país, como lo hicieron en Venezuela. Entonces Petro no la va a tener fácil, ya está en el foco, por más que quieran taparlo, por más que quieran perfumarlo, hay temas que van a seguir saliendo, tanto del hijo, de la esposa del hijo, como de su hermano. Es que no es un tercero, no es un advenedizo, es su propia familia. La joven nuera de Petro ha dicho que ya están amenazando a la familia y está pidiendo protección. Incluso contó algo de un familiar que fue perseguido por 2 motorizados y los motorizados al final le dijeron, cuida a tu familia, dile a ella que se calle. Eso salió anoche, en la revista Semana lo vi, pero por supuesto, es que hay demasiados intereses, Nitu. Cuando gobierna la izquierda, gobierna la mafia. Se convierten los estados en narcoestado, como es Venezuela, o como puede decirse que es México, donde la cartelización ha hecho que haya regiones con las 9 ciudades más violentas del mundo. Y Andrés Manuel López Obrador lo único que dice es que es más abrazos, menos balazos, como si la gente fuera tonta. Bueno, acá estamos más o menos así, siempre justificando las causas de la violencia. Para unas cosas las justifican, para otras no. Tienen la fuerza pública totalmente maniatada, desmoralizada. Lo que ha venido pasando de las invasiones de tierras en distintos sectores estratégicos de corredores donde estamos inundados de coca. No se radicó una hectárea de coca en enero, no se ha incautado ningún laboratorio ni se ha destruido. Entonces, Nitu, yo creo que esto es la anticipación del desastre que se viene. Gustavo Petro no va a poder sacar la totalidad de sus reformas y ya sabemos que si las saca con la mermelada del dinero que le dan a los congresistas, puede tumbársela la Corte Constitucional. El peligro es que viéndose incapacitado para que su fantasía revolucionaria del cambio se lleve a cabo, puede incendiar este país. Petro es anarquista, su profesión en la vida ha sido esa, nunca ha sido ejemplo de nada distinto a destruir lo que otros han construido. No lo hizo en la alcaldía de Bogotá. De las peores alcaldías que ha vivido esta ciudad, arruinó la salud, arruinó el sistema de recolección de basura, se empeñó en destruir empresarios privados que si quería quitarles el contrato ha podido hacerlo de otra forma, pero eso es lo que ellos usan. Impunidad absoluta, beneficiarios de amnistías e indultos en un país que no hace sino regalar a los delincuentes una forma de transacción. Antes era amnistía e indulto, ahora se llama justicia transicional. Sabe que me preocupa enormemente esto que dice de que es capaz de incendiar el país porque efectivamente así trabajan ellos. Lo vimos en Colombia incluso durante el gobierno de Duque, como por una reforma tributaria incendiaron a Bogotá y a otros estados, a otras regiones. Lo vimos en Chile, cómo acabaron con el transporte público. Lo están haciendo en Perú. En este momento con el encarcelamiento de Pedro Castillo. Y esa es su forma de trabajar y además es la forma de asustar a una población. El pueblo se asusta, se angustia. Es su manera de trabajar, es decir, o es Petro o es el caos. Así ¿no? es. Entonces, mi pregunta va un poquito ahí porque también vienen las elecciones. Las elecciones han estado muy censuradas por algunos medios, o mejor dicho, por algunos intelectuales y algunos analistas. Unas elecciones que, bueno, se ganaron, digamos, por casi nada,
y donde más ganó el señor Petro o donde más votos obtuvo fue precisamente en esas zonas controladas por la guerrilla, donde o se votaba por él o sencillamente te mataban, porque esa es la manera en cómo ellos actúan. Entonces vienen unas elecciones, sigue Indra, le pregunto, sigue ese mismo registrador, no sé si lo cambiaron, que ha estado tan en la boca de todo el mundo, este señor Vegas, creo que es el apellido de él. ¿Qué han hecho con relación a investigar realmente cómo puede ser el fraude general, digamos, en todo su contexto? Porque el fraude no es en el conteo de votos únicamente, el fraude es antes, durante y después. ¿Cómo se están preparando ustedes para esto? Tomando en cuenta que o es Petro y su gente o hay un incendio en el país. Pero mira que obviamente mucho de tu público y tú tampoco tienen la cantidad de elementos de análisis que hay que tener en cuenta. En las elecciones regionales, no todos estos partidos que están hoy con el partido de gobierno van a hacer coaliciones con el partido de gobierno. Nada que ver. Los conservadores, donde son fuertes, van a intentar mantener su fortaleza. Los liberales, donde son fuertes, no se van a unir con nadie o se unirán con sus afines. Nosotros podemos hacer coaliciones con algunos de ellos en las regiones. Adicionalmente, el presidente del Senado, que es Roy Barreras, que tiene una capacidad de sobrevivencia y de saltar y caer parado como los gatos, venía de Uribe, después con Santos, después con Duque fue contradictor, pero terminó siendo aliado del pacto y entró al Congreso con la lista del pacto. O sea, ese ha cambiado de color como esas iguanas con el sol. No le importa. Él es un hombre astuto. Él usa la política de la forma absolutamente maquiavélica que la política, esa oportunidad que la política ofrece. Él como presidente del Congreso está puesto para tramitar las leyes porque tiene manejo de los congresistas y de la bancada. Pero en este momento ese presidente del Senado y del Congreso ya tiene personería jurídica, ya está dando avales propios y no van a hacer con el pacto. O sea que significa que por dentro del pacto no solo tiene una fragmentación natural que la tiene la izquierda porque ellos son carnívoros, sino que su mejor alfil en el Congreso ya tiene partido propio y no va a ir en algunas regiones con ellos. Seguro va a disputárselas con algunos de nosotros y en otros veremos que tristemente también será un aliado con algún candidato que nosotros coavalemos, que no creo que nos dé, nos participe con nosotros en un candidato propio nuestro. Todo esto debilita al pacto, debilita a la coalición del pacto y debilita la maniobrabilidad de Gustavo Petro. Frente a las elecciones, el registrador Alexander Vega sigue hasta noviembre, que hay elección de nuevo registrador, una elección muy peligrosa para la estabilidad de la democracia. Pero lo que es un hecho que no se te puede olvidar ni tú, Pérez, es que aquí estuvo un presidente Iván Duque, completamente ajeno al legado de Uribe, que nos dejó de legado nuestro 24 curules menos en el Congreso que servirían de muro de contención, que gobernó con todos nuestros adversarios, enemigos y con los santistas, que nos dejó en una oposición bastante disminuida. No significa frágil en la capacidad, pero sí disminuida en la cantidad. Y no hizo nada. En las elecciones de marzo, donde le aparecieron 1 millón de votos al pacto histórico y se metió 6 curules más que están demandadas, además, donde nosotros perdimos 2 que aspiramos a ganar, que eso es demorado, pero no hizo nada para tener una auditoría forense de las elecciones previas que eran las elecciones del Congreso. Y no hizo nada teniendo Procuraduría, teniendo Contraloría, teniendo Fiscalía. Estamos de acuerdo. Para darnos una salvaguarda electoral. ¿Y qué están haciendo ahora? Entonces ahora nosotros como minoría, por lo menos logramos algo. Alexander Vega, en coordinación con Gustavo Petro y este gobierno, presentaron una reforma al Código Electoral que es absolutamente tenebrosa, que es el inicio del voto electrónico, el inicio de la extensión de la jornada electoral, la suspensión de las elecciones que no se ha hecho nunca en un país con regiones violentas como Colombia, que la guerrilla ha llegado a quemar
las urnas, a quemar mesas, ni siquiera así se han suspendido Eso es las una copia elecciones. textual de Venezuela. Seguramente tiene muchos ingredientes de Venezuela, pero se logró, para que tengas en cuenta, Nitu, porque no todo es blanco y negro. Y no nos parecemos tampoco tanto como creemos cuando uno dice que vamos a copiar el modelo. Hay debilidades, hay fortalezas, hay diferencias. Nosotros, con otros partidos menores y el Partido Verde, logramos frenar el tránsito del debate de esa reforma que venía con mensaje de urgencia. Qué bueno. Se le frenaron las pretensiones. En este momento no es claro, porque partidos como el Verde, que pueden ser abiertamente opositores nuestros, también tienen una dosis de opinión que hay que reconocer. Y ese partido sabe que ese matrimonio con el pacto les va a salir tan costoso como el matrimonio nuestro teniendo partido de gobierno que terminó siendo un gobierno absolutamente infiel con su bancada y con el partido que lo llevó al poder. Entonces, no todo lo tienen ganado. Aspiramos que dentro de ese número de aspirantes a registraduría llegue alguien confiable, alguien que logre romper el monopolio de una empresa que tiene completamente cartelizada a la Registraduría General del Estado Civil, que se llama Thomas Gregan Sons, de los hermanos Bautista, amigos y seguramente socios de Juan Manuel Santos. Y amigos de Indra, hasta donde sabemos. Por supuesto, por supuesto. Me tocó el tema de Duque y yo quiero tocar también el tema de alguien a quien yo respeto muchísimo porque creo profundamente en la política que aplicó de seguridad democrática y es el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho no una, sino en 2 oportunidades que hay que respetar la majestad de Gustavo Petro y que al menos delante de él no se puede calificar al presidente de ninguna manera. Yo quería saber su opinión porque decir guerrillero a Petro no es nada que esté oculto y no le debe herir porque de allí viene. Cayó muy mal esa expresión exaltada del presidente Uribe frente a un participante en un evento, muy mal. Yo lo expresé en el chat de la bancada, porque si él nos está pidiendo, o por lo menos no a nosotros los congresistas, porque además yo no pienso copiar esa sugerencia, pero está diciéndole a nuestra militancia... Nos hemos dado cuenta que no la ha copiado. No, ni la voy a copiar. Está diciendo que usemos las formas, que no llamemos usando adjetivos que descalifican al presidente. Él también debe mantener esas formas con quienes se expresan libremente. Todavía tenemos libertad de expresión, así sea para oír las barbaridades y las burradas que dice la izquierda. Todavía hay libertad de expresión. Entonces fue innecesaria esa salida, nos ha costado caro y la gente está sintiendo que Uribe de alguna manera, o sea, está siendo complaciente o contemporizador, pero la realidad es que Uribe quiere dejar una puerta abierta con un gobierno que es de frente, un gobierno con una política hostil a las políticas y a los valores en los que nosotros creemos. Por cierto que ayer también estaba viendo las declaraciones del ministro de la Defensa, las cuales, bueno, tengo entendido, usted me lo confirma o no, que ya se le abrió a él una investigación por parte de la Fiscalía por omisión de apoyo, pero donde él de alguna manera justificaba el que no hubiese llegado esa ayuda porque más bien habían salvado vidas de estos 78 policías que estuvieron secuestrados en el Caguán. Así es. Este ministro de Defensa odia a la fuerza pública, odia a la policía, así lo ha expresado en sus trinos anteriormente. Recordemos su pasado en Guatemala, donde prácticamente destrozó la clase empresarial, destrozó la institucionalidad, enfrentó al presidente de la República, tuvo que ser declarado persona no grata y no permitir su ingreso al país. Persiguió de forma implacable, sin ninguna conmiseración,
a familias como la familia de Igor Vitkov, que venía escapando de Putin, y con una crueldad de quitarle a su niño de 3 años, en vez de dejarlo con la niñera, se lo entregó a la autoridad que recoge niños huérfanos. En fin, un horror. ¿Qué puede uno esperar de un personaje así? Diciendo que era un mal menor. O sea que como es la vida de un policía humilde, podían matarlo. ¿Y qué hubiera pasado si matan 10, 12, 15, 20 policías? Usted no, primero, usted no genera una operación cuando no tiene control del área. Primer defecto. ¿Dónde está la inteligencia de policía y de ejército? ¿Dónde está el despliegue para acordonar la zona y militarizar la zona? ¿Dónde está la identificación de los tales guardias campesinas que son guerrilla? ¿Dónde están los corredores de las disidencias de las FARC? Allí en San Vicente del Caguán. Eso está podrido de guerrilla. Obligan a la población civil a salir. Yo tengo audios, si no les cobran 20 millones de pesos. Caramba. Volvimos al año 2000, 2001, 2002, otra vez a la época en que llegó Uribe a salvar este país. La omisión es clarísima porque la obligación del Estado es proteger la vida y los bienes, el patrimonio de sus ciudadanos. Aquí no solo no los protegió, sino que desprotegió a los miembros de la fuerza pública que tienen una investidura especial. La procuradora ya abrió investigación. Yo misma con mi equipo de trabajo hicimos denuncia penal contra esa guardia guerrillera y claro que llevaremos denuncia disciplinaria y penal contra los ministros que tienen que responder. Entre los ministros que tienes que responder, además del de defensa, ¿cuál otro? ¿El del interior? Claro, el del interior, ¿cómo es posible que el del interior, que es el que maneja la seguridad, simplemente diga que lo que había era un cerco humanitario? Sí, terrible. Un cerco humanitario cuando el policía lo degollan como si fuera un carnero, con 2 machetazos en su cabeza. Queman los 3 perritos que eran antiexplosivos, los queman vivos. Estamos frente a salvajes. Y lo más curioso es que aparece un personaje que dicen que es venezolano, con los trajes muy parecidos a los colectivos chavistas con trajes caqui. Yo publiqué unas fotografías, nada raro, ni tú. Aquí están llegando venezolanos entrenados, asesinos, entrenados por el G2 cubano. Están llegando toda la escoria de los españoles, además investigados en España por corrupción. Ya llegó Baltasar Garzón, que vino de exprimir a Argentina con la Kirchner, ¿no? Porque él es experto en derechos humanos, nosotros todos somos tarados. Ya llegó a hacer contratación con este gobierno, ya Petro nacionalizó a 2 españoles, uno de ellos etarra, que participó en acciones terroristas en Cataluña. O sea, ¿qué es esto? Bueno, la copia de lo que hizo Chávez y de lo que hace Maduro. Así es. Hemos visto también, senadora, es que es gravísimo, es que usted me lo va contando y tengo aquí un déjà vu de lo que yo viví en Venezuela, ¿no? Y lo que se sigue viviendo. Ahora también vi un reporte del norte del Cauca donde hay fincas azucareras, donde están invadiendo esas fincas y desalojando a sus dueños de ellas. Claro, no lo están haciendo como se hizo en Venezuela, que era expropiese, 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 ¿no? Que lo cantaba y lo proclamaba el señor Chávez, pero lo están haciendo de otra manera, más silenciosamente, ¿no? También Claro. más violentamente. El norte del Cauca está siendo invadido por indígenas que aseguran que eso es de ellos, que tenemos una deuda histórica. Pero claro, si es que el Consejo Regional Indígena, que era originalmente como se llamaba, originalmente, perdón, el nombre era Censo Regional Indígena en los años 60, 70, cuando las guerrillas se fundan en Colombia. Ya operaban desde antes, pero se fundan. Ese Censo Regional Indígena lo transforman en consejo, bajo la batuta de un sacerdote yugoeslavo jesuita comunista. Ese sacerdote, con otro grupo de gente en el año 74, se encarga de adoctrinar a estas comunidades indígenas que a hoy son comunidades que capturan las rentas del Estado, que su población
y la base está totalmente desprotegida, desatendida, con hambre, pero ellos tienen el monopolio. Han llegado a tener en el Cauca 1 millón de hectáreas. Dios. Ninguna comunidad tiene eso, porque ellos aducen que es la Pachamama y la contemplación. Ahora están en buena parte con coca y llegaron las disidencias y el cartel de Sinaloa. En algunos lugares son socios, en otros lugares pelean con algunas de esas comunidades. Muchas de esas comunidades que no quieren son desatendidas por el gobierno y perseguidas por estos grupos. Esto es anarquía total. Esto es el salvajismo en la mejor expresión. Pero lo más curioso, Nitu, en el norte del Cauca hay comunidad negra. Hay negros Sí. que son pequeños propietarios, son trabajadores de los ingenios, son trabajadores que tienen una estabilidad laboral, pues más de 3.000 han perdido sus empleos. Todos esos propietarios pequeños están siendo desalojados y las cañas de colonos que se los venden al ingenio están siendo quemadas. Dios Esto es mío. una tragedia. Peor aún, indígenas reclutados por las FARC asesinan negros. Los asesinan para crear un conflicto interétnico. Y Francia Márquez, que es de allá del Cauca y es negra y la vicepresidente, salvo trinar hace como 3 meses, no dice absolutamente nada. Toda esta estrategia de anarquía es promovida por los cerebros de los helenos. Los helenos son los reyes del movimiento de masas rural y urbano, como lo probaron en la toma guerrillera que disfrazaron de paro nacional. Ellos están detrás. Esto es generar tal nivel de anarquía y de violación a la propiedad privada que la gente no encuentra respaldo en la fuerza pública, que es insuficiente, o tal agresión a la fuerza pública que es incapaz de actuar, porque esta nueva forma de lucha, que es la revolución molecular disipada de la que tanto se ríe la izquierda como si fuéramos ridículos, está escrita, está analizada, está ensayada. La instrumentalización de los indígenas para que nadie pueda actuar contra ellos so pena de ser condenado por genocidio indígena está pensada. Y yo estoy segura que Gustavo Petro es uno de sus autores. Lo que sí es cierto es que todo esto es una operación de la izquierda muy bien pensada, financiada por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, y que la derecha y la centroderecha del mundo no ha entendido que o se actúa en conjunto o ellos ganan la batalla, porque ellos sí trabajan todos unidos en acabar las democracias de nuestro continente. Ya van 11 presidentes que son miembros del Foro de Sao Paulo en América Latina. Este año hay unas 5 elecciones más, contando las regionales en su país, y creemos que es un momento propicio. Yo saludo, yo no sé cómo lo pensará usted, pero yo saludo y celebro el nacimiento del Foro Madrid, que está trabajando y tratando de hacer una sinergia con las derechas y centroderechas y con las democracias o los demócratas de nuestro continente para actuar en contra de este foro que sin duda alguna va acaparando cada vez más las presidencias de nuestros países para acabar con las democracias desde adentro. Quisiera su reflexión al respecto. Nitus, la tristeza que me da es que la humanidad ha trasegado y ha vivido y ha padecido la tragedia del comunismo, del fascismo y del nazismo. Y estas mentes criminales se encargaron de usar las redes sociales para modificar la percepción de los más frágiles, por decirlo así, de los más expuestos, que son los jóvenes. Y los jóvenes, con su inmensa arrogancia, pero de pronto con esa capacidad de soñar sin conocer, porque no han vivido, pues terminaron apoyando una cantidad de dictaduras que después les cegó sus propias vidas, su libertad de expresión y su capacidad de vivir como personas normales. Esta es una lucha de comunicación. El mercadeo de la comunicación tiene que ser
La actividad primordial respaldada por todos los empresarios de todos los niveles, pequeños y grandes, porque la comunicación es la que va a definir el futuro de nosotros. Ellos nos robaron los espacios, nosotros se los permitimos, ellos deconstruyeron nuestra historia, se lo permitimos, pensamos que era suficiente restablecer o darles una mejor calidad de vida y dejamos por fuera toda la propaganda antinatura, falsearia y llena de odio. Les dejamos el espacio y recuperarlo va a ser muy difícil. Nos queda la fe, no todo es blanco y negro, como lo dije antes. A veces parece que todo estuviera perdido, pero siempre queda esa luz de esperanza en que el sentido común, lo normal, la naturaleza de las cosas vuelva y coja su cauce. Pero de pie estaremos enfrentándolos. Yo no pienso irme de este país. No quiero vivir en otro país. Quiero seguir aquí. Finalmente, la vida es de paso. Dejemos algo importante por nuestra gente. No es propio, por lo menos de mí, ni huir ni la cobardía. Dios nos ha otorgado unos privilegios y nosotros tenemos que responderle a la gente, sobre todo la gente que quiere una oportunidad, no de un cambio para destruirlo todo, sino de un cambio para que podamos tener una vida normal como nos la mereceríamos en una América Latina que tanto sufrió, que vivió la prosperidad como tu país, que la narrativa logró la destrucción, pero yo creo que esto tarde o temprano tiene que parar, tiene que tener una barrera. En este momento son las Cortes las que están sacando la cara por Colombia y algunos dentro de una oposición minoritaria, pero que seguiremos llevando, por lo menos de mi parte, esa misión que tiene que ser acompañada de la voluntad de Dios. Muchísimas gracias, senadora. Vamos a seguir atentos a todo lo que pasa en Colombia y, por supuesto, también a sus declaraciones. Muchísimas gracias. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.